¿Alguno de ustedes ha instalado equipos Levelmatic o ha tenido contacto con equipos Levelmatic previamente? ¿No? José, sí, Toda tú la vida. estás. Lo Tú estás. sacamos. Correcto. Señor Juan Carlos, perfecto. Generalmente lo compras en alguna de nuestras ferreterías aliadas o... Sí. Perfecto. Y bueno, Neil, si nos conocemos de hace unos cuantos años atrás. Neil es uno de los pioneros aquí en Caracas, junto con Alejandro, en el uso de los equipos Levelmatic y ha probado unas cuantas versiones. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy? Vamos a hacer una formación para técnicos y especializarnos un poco más en la instalación. Atenderemos tópicos como buenas prácticas, malas prácticas, qué cosas debemos hacer y cómo funcionan los equipos, con mucho más profundidad y con mucho más detenimiento. Esa es la idea de hoy. No está de más hablarle un poco de por qué nació esta necesidad. Según el Observatorio Venezolano, para el año 2021 solamente el 47% de las casas, o incluso menos, tenían agua continua. Por lo tanto, nos obliga a tener almacenamiento de agua. Muchas casas, edificios, apartamentos necesitan tener un tanque. Y cuando tienes un tanque, entonces entra la necesidad de medir. Y es allí donde nacemos nosotros como Levelmatic. Levelmatic es una solución electrónica desarrollada para atacar este problema de la medición del nivel de tanques orientados a tanques domésticos, tanques de condominio, y poco a poco hemos evolucionado y ahora podemos atacar el mercado comercial también. ¿Okay? Comencemos con el Levelmatic más sencillo, el hijo menor de la familia Levelmatic, Levelmatic cableado, conocido como el código CAB01. Ok, comencemos entonces. Levelmatic cableado. En sus mesas tienen un Levelmatic de muestra, es similar al que tenemos aquí en la imagen. Ok, cuando ustedes compran este equipo Levelmatic cableado, ¿qué incluye en el kit? Incluye el equipo, 5 electrodos con longitud de su cable de 2.4 metros, un kit de instalación que tiene tirajes, tornillos y unos RAM plug para fijar el equipo a la pared. Un manual de instalación que es bastante completo y su empaque. Generalmente los equipos más sencillos no necesitan una configuración ni una calibración, son básicamente plug and play. Ahorita comentamos un poco más al respecto. ¿Cuáles son las aplicaciones o en qué aplicaciones nosotros deberíamos usar el Levelmatic cableado? Uno, es el Levelmatic más económico, entonces cuando queremos ahorrar dinero es la opción más ideal. Dos, este equipo puede ser usado donde queremos medir el nivel del tanque y el lugar esté muy cerca del tanque, o sea, en lugares donde el lugar de visualización esté bastante cerca del tanque. Podría ser, por ejemplo, tanques de apartamentos, donde en el apartamento tienen el tanque dentro de un closet y allí cerca podemos poner el visor, donde no necesitamos poner el visor tan lejos. ¿Okay? Eso es una aplicación bastante interesante. Y bueno, tanques subterráneos, tanques de plástico, lo que sea, siempre y cuando el visor pueda ser colocado muy cerca del tanque. Hablemos un poco de las características técnicas de este equipo. Y aquí sí vamos a hacer un poco más énfasis en detalles técnicos. La alimentación. La alimentación de este equipo es multivoltaje, puede ser 110 voltios o 220 voltios AC. Fíjense que no viene con un enchufe, vienen con dos cables sueltos para que ustedes lo conecten directamente al supervisor de voltaje de tornillo o en paralelo a la bomba, como se suele usar mucho en tanques de apartamento y ahí lo que tenemos cerca del tanque es la bomba o el press control, tienen los dos cables nuevos para que logres alimentarlo directamente con 110 o 220. La indicación del nivel del tanque se hace con 5 LEDs. Allí ven 6 agujeros, esos son 6 luces indicadoras, de las cuales 5 indican el nivel del tanque. El primer bombillo indica si el tanque está entre 0 y 20%, el segundo bombillo si está entre 20 y 40, y así sucesivamente hasta el último paso, si los 5 bombillos están encendidos, indica si el tanque está entre 80 y 100%. ¿Qué tan preciso es el sistema? Tiene un margen de error de 20%, pero para la mayoría de las aplicaciones domésticas eso es más que suficiente, porque nosotros en nuestros hogares o en nuestros apartamentos nos interesa saber si está lleno, medio, casi lleno o full. Y generalmente con eso es suficiente para estar informado. Eh, la frecuencia con la que él actualiza y hace las mediciones de nivel es cada 16 segundos aproximadamente. Es decir, es como él electrónicamente tiene un timer y cada 16 segundos consulta los electrodos, ve el nivel del tanque y lo actualiza en los 5 LED. El funcionamiento del Levelmatic
cableado, el CAB01, es básicamente esto. Tiene una electrónica interna que se alimenta con 5 voltios, o sea, esos 110 voltios o 220 voltios se llevan a 5 voltios internamente, alimenta un microcontrolador que tiene un software programado por nosotros y ahí está corriendo el algoritmo de antielectrólisis. Ese algoritmo lo que hace es que cada 16 segundos aproximadamente consulta los electrodos y refresca la señal en los LED. ¿Cómo funciona la medición de nivel? Mide la conductividad eléctrica que existe entre los distintos puntos de los electrodos. El agua tiene que ser conductora. Por eso es que hay una pregunta muy importante. ¿Sirve para combustible? No, porque el combustible no es conductor de electricidad. Entonces, así sumerjas los electrodos dentro del combustible, no va a cerrar ningún circuito eléctrico. Tampoco sirve para alcohol, tampoco sirve para otras sustancias O que no para conduzcan. tanque. Tanques de agua desmineralizada tampoco funcionaría porque necesitamos que el líquido sea conductor o conductivo. Por lo menos la parte de diálisis usa toda esa, o sea, tiene muchos tanques, pero tiene ese problema. Claro, y además tampoco recomendamos para ese tipo de aplicación porque es algo médico, vas a tener contacto, nuestros electrodos podrían contaminar. Ahí se recomendaría otro tipo de soluciones. Bueno, el algoritmo corre internamente, el software para medición de nivel de cada 16 segundos, actualiza cada 16 segundos y si uno de los electrodos falla, el algoritmo es capaz de detectar ese electrodo que falla y continuar trabajando con los otros 4, con los otros 3, inclusive con los otros 2, si nada más quedan 2 electrodos funcionando. Con uno solo ya no va a funcionar, pero si al menos hay 2 electrodos que están funcionando, ese nivel va a funcionar, ese nivel de medida va a funcionar. ¿Ok? Instalación y configuración. ¿Cómo instalar el Levelmatic cableado? Okay, lo primero que necesitamos conocer es las dimensiones del tanque. Necesitan saber la profundidad del tanque, especialmente la altura máxima que alcanza la columna de agua. Porque el tanque puede tener 3 metros de altura, pero si pusieron el flotante a 1 metro, la columna de agua es de 1 metro. Entonces necesitamos conocer la columna de agua. Esa columna de agua es sumamente importante para conocer cómo vamos a dimensionar los electrodos. Esos electrodos se deben colocar uno en el fondo del tanque, otro al 20% de su altura, otro al 40% de su altura, otro al 60% y otro al 80% de su altura. Por ejemplo, si un tanque tiene una columna de agua de 1 metro, el primer electrodo va a 0 centímetros, el otro va a 20, el otro va a 40, el otro va a 60 y el otro va a 80 centímetros. Y tenemos los 5 electrodos. Si el tanque tiene una columna de agua de 2 metros, bueno, ya será 20, 40, 80, 120 y así sucesivamente. Importantísimo ese dato para poder calcular y poder definir a qué punto va cada electrodo. El electrodo tiene un cable de 2.4 metros y termina en una punta de una tuerca de acero inoxidable. Acá están los electrodos que vienen incluidos en el kit. Se los voy a hacer llegar. Si los quieren, los pueden sacar de su empaque. Entonces, cada cable de esos es un color distinto. Ustedes pueden usar los colores como ustedes prefieran. Y tienen una punta de acero inoxidable que es la que hace contacto con el agua, igual que el resto del cable que entra en contacto con el agua. ¿Puedes repetir las profundidades? 20%, Ok, 40%. sí, claro, claro. Volvamos al ejemplo. Si un tanque tiene una columna de agua de 1 metro de altura, entonces nosotros necesitamos colocar los 5 electrodos a los 5 niveles distintos de alturas que vamos a medir. Eso sería un electrodo al 0%, es decir, en el fondo del tanque, otro al 20%, que en este caso coincide con 20 centímetros de altura, el otro a 40 centímetros, otro a 60, otro a 80. Y ahí cumplimos los 5 electrodos. Lo mismo sucede si el tanque tiene 2 metros de altura, bueno, cambiarán las dimensiones, y si tiene 3 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos nosotros? Altura de la columna de agua entre 5, en la calculadora entre 5 y eso es lo que va a estar espaciado cada electrodo. Claro, cada vez. ¿Sí? Después que hagamos la conexión de los electrodos, que los dispongamos dentro del agua, la idea es conectarlos a las borneras que están en el equipo. Esto se conecta de izquierda a derecha, siendo la bornera de la izquierda, visto el equipo de enfrente, el electrodo más largo. Y siendo el penúltimo el borne de la derecha el electrodo más corto, el de 80%. Extremo izquierdo, 0%, extremo derecho, el penúltimo de la derecha, 80%. ¿Ok? Una vez que fijemos los electrodos en las borneras, podemos encender el equipo, lo podemos alimentar, él va a hacer un barrido de las luces LED para hacer las pruebas de que todos los LED están funcionando adecuadamente y
inmediatamente va a ser su primera medición. 16 segundos después, la segunda medición y así se va a quedar perpetuamente. Entonces podemos hacer la simulación sumergiendo o sacando los electrodos del agua y cada 16 segundos deberíamos ver que se actualice la medición en las luces indicadoras. Pregunta muy frecuente acerca de la instalación y del funcionamiento. Mire que el equipo nunca apaga el bombillito del 0 a 20 y el tanque está vacío. Está bien, está funcionando correctamente. Recuerde que esa escala indica, ese bombillito indica que está el tanque entre 0 y 20, incluye el 0, incluye que esté vacío. ¿Ok? Si apagamos ese bombillito, el equipo va a quedar totalmente apagado y la gente puede decir que se dañó. Entonces, por eso es que ese bombillito siempre se mantiene encendido. A medida que va subiendo 20% más, se van encendiendo progresivamente hasta completarse todos los bombillos. Aquí tengo un ejemplo de la instalación. ¿Ve? Fíjense, lo que yo les comentaba, el borne más de la derecha al fondo del tanque y el penúltimo de la izquierda, el que está aquí a 80%. Fíjense que hay un borne, hay un electrodo que toca el fondo del tanque, porque en este caso sí nos interesaba medir el 100% del tanque. Sin embargo, se puede adaptar según las necesidades. Y el otro llega al 80%. Fíjense, es la distancia, la altura de la columna de agua entre 5. Y cada quinta parte es que se va a separar los electrodos. En la imagen del medio es una imagen de una instalación típica de un tanque de apartamento. Hay veces que las personas tienen un tanque de apartamento de color oscuro y no saben cómo ver el tanque. Hay veces que la bomba está instalada en la tapa y no pueden ni siquiera levantar la tapa. Entonces le toca usar una linterna o darle golpe. Pero recuerde que hay personas que no manejan esta forma y necesitan algo más preciso, más fácil de usar y se puede instalar allí. Importante, ninguno de estos equipos que les voy a mostrar soporta humedad, condensación o estar expuesto directamente al agua y al sol. Por tanto, la última imagen que vemos allí a la derecha es importante. No podemos dejar los equipos expuestos a la intemperie, ni al sol, ni a la lluvia, ni a la humedad y preferiblemente o nunca instalen el equipo dentro del tanque. Por más que ustedes crean que el nivel del agua no llegará hasta allí. ¿Por qué? Porque la condensación sí va a afectar el equipo, las borneras, etc. Ok, ¿qué errores tenemos que evitar a la hora de hacer la instalación de los Levelmatic? Empecemos con los electrodos. Los electrodos tienen que estar separados, ya saben, una quinta parte de la altura de la columna de agua que vamos a medir y deberían no hacer contacto con nada, ni con las paredes del tanque, ni con una tubería que esté en el tanque, porque recuerden, su mecanismo de medición es la conductividad eléctrica. Si están pegados a la pared del tanque y el agua baja, pero las paredes siguen húmedas, él va a seguir indicando que hay nivel. Y eso es una falla muy típica. Mire que el tanque está vacío, pero indica que está full. Entonces sus electrodos están seguramente tocados, pegados allí, o están instalados algunas veces se instalan dentro de una tubería. Entiendo que hay algunas personas que instalan los electrodos amarrados a un tubo, pero ese tubo también puede quedar lleno de agua a pesar de que el tanque esté vacío. Yo recomiendo hacer algo. Coloquen los electrodos, los amarran con tirrajes que vienen dentro del kit de instalación y levanten la punta del electrodo para que quede así. Y no toque ni siquiera con su propio cable, porque el mismo cable puede quedar húmedo y puede dar falsa lectura. Vamos con los empalmes. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Ok, vamos con los empalmes. ¿Se pueden hacer empalmes de los electrodos para alargar los electrodos y colocar el transmisor o el visor en el lugar más adecuado? Sí, total y absolutamente sí. Pero hay que cumplir algunas normas o hay que tener algunas precauciones. El empalme no puede quedar dentro del tanque, porque se va a mojar o se va a humedecer con la condensación y así utilicen tape goma, que es el que yo recomendaría en este caso. La humedad y la condensación se va a filtrar, eventualmente se va a filtrar. Entonces, sí hagan empalmes, pero traten de hacerlo en una zona seca. Por eso es que los electrodos son de 2.4 metros para ser usados en tanques de hasta 2 metros y que la punta fuera al menos 40 centímetros del tanque y ahí puedes hacer su empalme y continuar con el empalme. ¿Con qué tipo de cable podemos hacer empalme? Bueno, dependiendo de qué distancia o qué condiciones va usted a tener allí. Preferiblemente con el mismo cable de los electrodos, que es cable 18 automotriz. Si no, se puede hacer con cable UTP de 100% cobre. No el más económico, que viene con una aleación allí que se puede partir y es muy susceptible a la humedad. Pueden usar cable UTP que tiene 8 hilos y se puede usar. ¿Cómo recomendamos hacer esos empalmes? Uno, preferiblemente con soldadura.
¿Ok? Soldadura de estaño. 2, con borneras, donde cada empalme queda alejado de uno de otro. Por favor, nunca hagan el empalme de los 5 y después lo ponen juntos y le echan tape. Nunca hagan eso, porque la humedad va a hacer que se concentre y va a decir que el tanque está full y en realidad no está full. Entonces, si van a hacer empalmes, pónganle cada uno y lo dejan así separado. Los 5 hilos separados. El Levelmatic inalámbrico, que lo vamos a, de en adelante le vamos a llamar CA40M. Las siglas de corto alcance, 40M es 40 metros de alcance de la señal inalámbrica. Fíjense, esta es una mejora del Levelmatic cableado. ¿Cuál es la desventaja que teníamos con el Levelmatic cableado? Que teníamos que colocar el visor muy cerca del tanque, pero hay casos donde yo no puedo o no me interesa colocar el visor cerca del tanque, me interesa colocarlo en otra zona de la casa, en otra zona del comercio, en otra zona del apartamento. Y no quiero cablear, no quiero dañar la fachada, no quiero pasar cable. Entonces la mejor opción es el Levelmatic cableado, corto alcance CA40M. ¿Qué incluye en el kit? Incluye básicamente un equipo transmisor, un equipo receptor, 5 electrodos de 2.4 metros, un kit de instalación que es un sobre con tirrajes o amarres plásticos, tornillos y ramplug, suficientes para fijar tanto el transmisor como el receptor, y un manual de instalación. Eso es lo que incluye el kit. ¿Qué no está incluido en el kit? Las baterías que necesita el transmisor para funcionar. Eso sí tienes que comprarla aparte. Son 2 pilas AA. Ok. Aplicaciones. Bueno, ¿dónde usar el Levelmatic inalámbrico? Cuando queremos colocar el visor en una zona retirada del tanque. Cuando no podemos hacer cableado de los electrodos entre el visor y el tanque. Cuando queremos ahorrarnos tiempo y cuando queremos ahorrarnos también dinero en la instalación. ¿Dónde usar? ¿Dónde se puede usar? Preferiblemente estos equipos están diseñados para ser usados en casas, apartamentos o pequeños tanques. Sin embargo, hay condominios o empresas pequeñas que también lo utilizan para monitorear el nivel de sus tanques. La precisión que tiene este equipo es igual que el cableado, un rango de error del 20%. Ok, características del Levelmatic inalámbrico CA40M. El transmisor se alimenta con baterías, con 2 pilas AA. Preferiblemente utilicen pilas AA de la mejor calidad posible. Recuerda que hay unas baterías que vienen con defectos de fábrica y se botan su electrolito. Eso va a dañar así como daña un control remoto de un televisor, también puede dañar el equipo. El receptor, en este caso, sí se alimenta con 110 o 220 voltios AC. El alcance de la señal de radiofrecuencia entre el transmisor y el receptor podría ser hasta 40 metros con líneas de vista o 40 metros sin obstáculos. Un modo de funcionamiento, tiene 2 modos de funcionamiento el transmisor, modo de prueba y modo de ahorro de energía. Más adelante conversamos más de eso. Igual que el equipo Levelmatic cableado, tiene el mismo algoritmo de antielectrólisis para evitar que se acumule sedimento en cada uno de los electrodos. ¿Sí? Preguntas, los tienes allí a la mano los equipos. Piense que es una mejora del Levelmatic cableado. Lo que pasa es que está dividido, la electrónica se dividió. El que mide los electrodos está en un lado y el que indica está a otro lado. Y se comunican inalámbricamente. Entonces de un lado me va a quedar los electrodos con un transmisor que funciona a baterías o a pilas. Y del otro lado de la casa voy a colocar el visor enchufado en el tomacorriente más cercano y más cómodo para usted. Por radiofrecuencia. No necesitas Bluetooth, no necesitas Wi-Fi, no necesitas nada. Solitos con esa antena que tiene allí roja, se comunican inalámbricamente. Ok, importante, dime. Si tienes varios tanques, Puedes colocar hasta 50 dispositivos juntos y no se van a intervenir uno con otro. Si los voltean, los equipos por detrás ven un número. Y fíjense que el transmisor debería tener el mismo número del receptor. Eso significa que solamente entre ellos dos se van a poder comunicar. Si hay otro número, no va a interferir, no se va a mezclar las señales. Buena pregunta. Funcionamiento. Esto es bastante interesante. Porque ahora entramos en un equipo que utiliza baterías. Y si algo utiliza baterías, necesitamos hacer que las baterías duren lo más posible. Entonces por eso tenemos 2 modos de funcionamiento
que se cambien automáticamente en el transmisor. Cuando nosotros colocamos las pilas en el transmisor, él durante los 3 primeros minutos corre un algoritmo de modo prueba. ¿Qué es ese modo prueba? Ese modo prueba hace mediciones del nivel del tanque cada 5 segundos y transmite esa señal al receptor siempre y cuando dentro de esa ventana de 5 segundos hubo un cambio en el tanque. Ustedes dirán, ¿esto es para qué? Esto es para que el técnico a la hora de hacer la instalación pueda probar sacando y sumergiendo los electrodos que está llegando al receptor la señal y están cambiando los bombillitos. Algo así hacíamos en el Levelmatic cableado cada 16 segundos. Aquí tenemos durante una ventana de 3 primeros minutos ese margen de tiempo para hacer pruebas. Después que transcurren los 3 minutos, el LED interno del transmisor parpadea 20 veces diciéndote que ya se acabaron esos minutos y entra en modo ahorro de energía. Ese modo ahorro de energía, él hace una medición cada 5 minutos y solo transmite la señal al receptor si hubo un cambio de nivel. Si no, él dice, no tengo necesidad de gastar energía, me quedo adelante. Se queda en ese modo y sigue y no transmite nuevamente. O sea, vuelvo y repito. Una vez pasados los 3 minutos, entra en modo ahorro de energía y ese modo ahorro de energía hace mediciones cada 5 minutos y solamente transmite la señal al receptor si hubo un cambio de nivel. Si no hubo un cambio de nivel, vuelve a dormirse y vuelve a esperar 5 minutos más y así se queda. Y en ese tiempo el receptor está indicando el nivel el último nivel que marcó. Eso. El receptor sí tiene una muy buena memoria y no importa si lo enchufas, si se va la luz o lo enchufas varias veces, él recuerda cuál fue el último nivel que recibió. ¿Okay? Entonces, ustedes dirán, bueno, hay dos cosas que están ocurriendo simultáneamente en el transmisor y en el receptor. El transmisor tiene un cronómetro de cada 5 minutos que se despierta, mide y transmite solamente si hay un cambio. Y también tiene otro cronómetro de 35 minutos que se despierta también cada 35 minutos, mide y transmite sí o sí, haya cambiado o no haya cambiado el nivel del tanque. ¿Por qué? Eso es para decirle al receptor que está vivo. Si ustedes se fueron de vacaciones y su tanque quedó full y no hubo cambio de nivel, el transmisor va a transmitir cada 35 minutos al menos, para decirle al receptor que está vivo. Porque en el receptor está corriendo otro temporizador de cada 3 horas. Si pasan 3 horas y no ha recibido señal del transmisor, él dice algo pasó allí, hay una falla y comienza a parpadear en verde, indicando que hay pérdidas de comunicación. Entonces, si ustedes ven un receptor parpadeando, Se murió la pila. factores que pueden haber afectado y producir la falla en la pérdida de comunicación, bueno, que no esté conectado, que esté muy lejos. Ahorita hablamos un poco más de eso. Cada vez que el transmisor envía una señal al receptor, el receptor le parpadean las luces azules, indicando que acaba de recibir una señal. Parpadea y actualiza el nivel si tiene que cambiarlo. Si no, nada más parpadea y queda igual. Eso es una forma de usted saber que el receptor está recibiendo. Y el transmisor, cada vez que transmite, parpadea también un bombillo. Entonces, si los ponen uno al lado del otro, van a ver que parpadean ambos simultáneamente. Y lo que le decía, si transcurren 3 o 6 horas, dependiendo del modelo y la versión del Levelmatic, porque tenemos dos versiones inalámbricas, o sea, 2 versiones históricamente se han vendido. Hay unas que esperan 6 horas y otras esperan 3 horas. Si en ese tiempo no ha recibido ninguna señal del transmisor, entra en modo advertencia, en modo falla, parpadeando las luces de color verde. Si les ha pasado eso, ya saben entonces a cuál se debe. ¿Pregunta? Ok, las condiciones o lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer la instalación. 1. Ubiquen el lugar donde van a colocar el transmisor. Importantísimo, igual que el cableado, que el transmisor del visor cableado, no puede estar expuesto a la intemperie, ni al sol, ni a la lluvia, y muchísimo menos dentro de un tanque. Si lo van a colocar expuesto a alguna de estas condiciones, colóquenlo dentro de una caja de protección similar a esta, que nosotros sí la tenemos a la venta y la pueden encontrar en cualquiera de nuestros distribuidores aliados. En esa caja cabe perfectamente el transmisor. Y tiene... No, para el transmisor, ese es el transmisor. Recibe los cables. ¿Qué hace? ¿Perfora un huequito para sacar la antena? No, la antena la puede dejar enrollada, estirada dentro de la caja. Como la caja es plástica, la señal atraviesa la caja tranquilamente. No,
antena, la transmisión la traspasa. Sí, la antena traspasa el plástico. Lo que no traspasa es el metal, por tanto no usen cajas de metal. ¿No les ha pasado que cuando se montan en el ascensor y están haciendo una llamada, qué pasa con la llamada? Porque las señales de radiofrecuencia no atraviesan el metal. Eso es lo que pasa. Entonces lo mismo va a pasar con esto. Por eso la recomendación es que utilicen esta caja o cualquier caja similar de plástico, de PVC, IP65 o similar para soportar la humedad. Si ustedes ven, esa tiene un O-ring. Eso lo pueden encontrar en cualquiera de nuestros distribuidores. Igual, corten y midan los electrodos y ubiquen los electrodos según la profundidad de la columna de agua del tanque donde lo quieren usar. Si van a hacer empalmes, que los empalmes queden en una zona seca fuera del tanque, hasta llegar al transmisor. Fijen el receptor. Bueno, antes de fijar el receptor, dejen el receptor cerca del tanque para que ustedes hagan sus pruebas. ¿Okay? Conecten los electrodos, instalen los electrodos dentro del tanque, conéctenlos al transmisor, conecten el receptor allí cerca, pónganle las pilas, tienen 3 minutos de prueba, pueden sumergir y sacar los electrodos durante esos primeros 3 minutos y van a ver en el receptor el cambio de nivel. ¿Qué pasa si pasan los 3 minutos y necesito 3 minutos de prueba más? Quitan las pilas, las vuelven a poner y vuelve a comenzar el proceso de 3 minutos. Simplemente saca el cable. Sí, pero si ya pasaron los 3 minutos, vas a tener que ahora que esperar 5 minutos entre medición y medición. Ah, ok. Recuerda que son una ventana de 3 minutos de prueba y después entra el modo ahorro de energía. Si ya entraste al modo de ahorro de energía, quitas las pilas, vuelves a poner las pilas y vuelves a empezar de cero y tienes tus 3 minutos nuevamente. Okay. Cada 5 minutos te va a mandar. Y vas a durar 25 minutos haciendo pruebas. Una por caso. Eso es correcto, 5 minutos. Entonces, a veces no tenemos y no queremos esperar 25 minutos. Entonces, en modo prueba y en 15 segundos hacemos esas pruebas. Esto es más o menos como se vería. Cuando ustedes destapan el equipo transmisor, van a ver un receptáculo donde van 2 pilas. Y allí hay un bombillito que parpadea cada vez que hace una transmisión o cada vez que se enciende cuando se le colocan las pilas. Ese equipo transmisor, una vez que lo cierres, va a quedar instalado con los electrodos similar al cableado. Si ustedes tienen instalado un cableado y quieren sustituirlo por un inalámbrico, simplemente hacen quita y poner, porque los electrodos ya están puestos en el mismo orden, conectan su transmisor y su receptor. Importantísimo lo que ya les decía, cómo no instalarlo. No expuesto a la intemperie, no expuesto a la humedad y no dentro del tanque. Importante para esto. ¿Sí? Ahí está la imagen de la cajita de intemperie. Si lo necesitan colocar expuesto, por favor utilicen una caja como las que les mostré o similar que pueden encontrar en el mercado. ¿Qué errores debemos evitar? Al usar electrodos, debemos verificar que los electrodos no estén tocando las paredes del tanque, que no estén tocando las tuberías que van dentro del tanque porque nos pueden dar falsas lecturas y falsas mediciones. Preferiblemente que la punta de acero del electrodo tampoco esté tocando sus propios cables o los cables de los compañeros. Eso podemos evitarlo haciéndole un pequeño doblez en la punta del electrodo para que quede separado del mismo cable de sus compañeros. Otro error muy común es que no usamos las baterías adecuadas o a veces ponemos baterías que están usadas y los equipos no tienen la suficiente potencia para hacer la transmisión, entonces el receptor se va a quedar de una vez colgado. Otro error muy común es que, les dije, el sistema tiene un alcance, la señal de radiofrecuencia tiene un alcance de hasta 40 metros o incluso un poco más, dependiendo de las condiciones, si no hay obstáculos o con línea de vista. Pero si tenemos que atravesar paredes, techos, esa distancia va a disminuir. ¿Qué tanto va a disminuir? Eso depende de cada caso. Cada caso es muy particular. El tipo de construcción, etc. Eso va a depender mucho del estado, del estado del país o donde esté geográficamente, porque se utilizan distintos materiales de construcción dependiendo. No es lo mismo atravesar una tabiquería que atravesar una losa de concreto armado eso. Entonces, esa distancia va a disminuir. ¿Qué les recomiendo que hagan en ese proceso de instalación? Como vimos hace unos minutos, que hagan su prueba de alcance para que
estén tranquilos y donde vayan a fijar el receptor, estén seguros que allí la señal va a llegar. ¿Cómo sabemos que está recibiendo señal? El receptor va a parpadear en azul. Ok, continuemos entonces. Algo interesante que está pasando actualmente con la tecnología es que todo lo queremos revisar desde el teléfono o operar o controlar desde el teléfono. Las luces, las bombas, el aire acondicionado, entre otras cosas. Y si ya tenemos un Levelmatic instalado, es muy probable que también la necesidad sea porque no lo podemos ver desde el teléfono. ¿Se puede o no se puede? Sí, tenemos un equipo para eso, porque también nosotros nos hemos integrado con el Internet de las cosas. Toda esa tendencia de querer controlar, monitorear y verificar remotamente las variables de una casa, una empresa o un negocio es lo que se conoce como IoT o el Internet de las cosas por sus siglas en inglés. Nosotros también en Levelmatic hemos y seguimos trabajando, desarrollando tecnología para adaptarnos a las tecnologías más modernas y a las tendencias modernas. ¿Qué hemos desarrollado nosotros para que los usuarios tengan acceso al nivel del agua de sus tanques? Pensando en que ya había muchos usuarios con equipos inalámbricos como el que acabamos de verificar, como el que acabamos de ver, el CA40M, decidimos crear un dispositivo que fuese compatible con ese equipo que ya tienen instalado en su casa y sirviera de pasarela para que pueda recoger la señal inalámbrica que envía el CA40M, la reciba sin mostrarla porque ya el receptor se encarga de eso, pero ahora la reenvía a internet para que luego el usuario desde su celular lo pueda monitorear remotamente. Cuando ustedes compran o cuando el usuario compra una pasarela, ¿qué le está llegando en su kit? Ese equipo y un sobre o un pequeño sobrecito con herramientas de instalación, con accesorios de instalación. Tirajes y RAM plug, perdón, tornillos y RAM plug. Entonces, ¿qué incluye el kit? El módulo Wi-Fi, tornillos y RAM plug para la fijación. No necesitas más nada, porque este equipo Wi-Fi se supone que es compatible con los equipos inalámbricos que ya tú tienes o deberías comprar aparte, porque es un accesorio. Es un accesorio del equipo inalámbrico. No es un accesorio del equipo cableado. Solamente por ahora es un accesorio exclusivamente del Levelmatic CA40M y funciona obligatoriamente con un Levelmatic CA40M. Incluye la pasarela y un sobre con accesorios para la instalación, tornillos y RAM plug y un manual de instalación. ¿Qué se necesita aparte de la pasarela? Necesitamos tener un CA40M, un transmisor y un receptor inalámbrico, o que lo compres simultáneamente con la pasarela o que ya lo tengas instalado en tu casa. Funcionan obligatoriamente los tres, funcionan en conjunto. No puedes comprar la pasarela sin haber comprado el otro porque no vas a hacer nada. Te quedarías sin el dispositivo de medición. Nada más te vas a conectar a internet, pero ¿quién te va a decir cuánto está el nivel del tanque? No hay nadie que se lo indique. ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación que tiene la pasarela? ¿Quién debería comprar una pasarela? O ustedes como técnicos, ¿a qué cliente le deberían recomendar una pasarela? Aquellos clientes que quieran monitorear el nivel de su tanque o de sus tanques desde el celular, desde cualquier parte del mundo. Esa es la aplicación más recomendada. El que tenga esa necesidad. O aquellos tanques que están en zonas muy remotas, pero que sí tienen acceso a internet, donde ir allá a revisar el visor sea complicado. No sé, fincas, sótanos, industrias, pero que cuenten con conectividad Wi-Fi y remotamente tú puedes verlo. E inclusivemente remotamente dentro de la misma fábrica. Hay fábricas que tienen hectáreas de terreno y en la oficina de operación está a 1 kilómetro del tanque. Entonces ir a revisar eso no es tan fácil, o sea, implica tiempo. Pero si lo puedes ver desde el celular, te vas a ahorrar bastante tiempo. Esa es más o menos la aplicación. La aplicación es para la pasarela Wi-Fi. En aquellos casos donde se requiera monitorear 1 o 2 tanques de manera remota, en aplicaciones donde el tanque está en una zona remota de difícil acceso y cuando el usuario requiera monitorear por algún motivo desde su celular, desde cualquier parte del mundo, el nivel de los tanques. ¿Cuáles son las características de la pasarela Wi-Fi? Uno, tiene las mismas dimensiones que el Levelmatic cableado. Funciona con la misma frecuencia de 433 MHz. Tiene una antena receptora.
funciona con Wi-Fi solamente en la banda de 2.4 GHz. No funciona con los 5 GHz. Tienes que tener una red Wi-Fi de 2.4 GHz. Se alimenta con 110 o con 220 voltios. Y tiene la capacidad de recibir las señales de hasta 2 Levelmatic inalámbricos. Es decir, puedo monitorear simultáneamente 2 tanques que estén en la misma ubicación, con 2 Levelmatic inalámbricos instalados en cada uno. Tengo un límite, puedo monitorear 1 o hasta 2 tanques. Lo diferencia, me imagino yo, en la aplicación. Sí. Al final, esto no tiene ningún sistema de visión. Aquí lo único que tiene es un bombillito para decir que está conectado al Wi-Fi o que está encendido, pero todo se maneja de la pantalla del celular. Lo vamos a poder ver cómo está allí en el celular. Si se fijan, dice, no sé si logran leer, dice tanque 1 en una pestaña, después dice tanque 2, después dice configuración y después dice ayuda. Si navegan entre esas pestañas van a verlo, tanque 1, tanque 2. El nombre, le puedes colocar un nombre en la aplicación a cada tanque, para que cada persona decide cómo le llama a cada tanque. Es libre, el usuario es libre de elegir qué nombre ponerle. Y una vez que compre el equipo, una característica interesante es que tienes 3 meses de uso gratis. Luego tienes que pagar una membresía trimestral para seguir usando los servidores que te permiten almacenar la data. Porque algo interesante de esto, una vez que lo tengas conectado tu tanque al Levelmatic Wi-Fi, puedes ver los históricos de hasta 3 meses atrás y saber cuánto estaba cuánto estaba el tanque de tu casa la semana pasada. Poder ver si llegó agua o no, porque vas a ver la tendencia. No es que te va a decir si está llegando agua, pero si tú ves la tendencia a la alza o tendencia a la baja y sabes cuándo estás gastando el tanque, a qué tasa estás gastando el tanque y a qué tasa se está llenando el tanque, por ejemplo. ¿Y a quién le compra la membresía? ¿A quién le paga la membresía? Nosotros, eso sí, el equipo lo puedes comprar a través de cualquiera de nuestros distribuidores, pero la membresía y el registro sí es con nosotros directamente. En este caso, por ahora lo sigo atendiendo yo directamente. Y si, digamos, pasan los 3 meses y se me olvidó. No, te va a llegar un recordatorio. Estamos ahorita trabajando en el tema de los recordatorios, por eso es que ahorita vamos a ver qué es lo que me tienes que enviar para que yo te pueda registrar. Ok, vamos a hablar del funcionamiento de la pasarela. ¿Cómo funciona? A través de esta antena, él recibe la señal del transmisor inalámbrico, la almacena y la envía a través de Wi-Fi a la nube para que de allí sea monitoreada remotamente desde el celular. Tiene que estar alimentado por 110 o 220 y tiene que tener una conexión Wi-Fi con la banda de 2.4 GHz. ¿Qué podemos ver desde la nube? Desde nuestra interfaz del celular. Podemos ver el nivel del agua, el nivel del tanque actual, el nivel actual del tanque. Podemos ver el nivel actual del tanque. Podemos ver el histórico de hasta los últimos 3 meses del nivel del tanque. Y podemos ver el estatus de la batería. De la batería del transmisor. Se me había olvidado comentarle que en el receptor inalámbrico hay un bombillito que dice batería, que siempre debería estar apagado como lo vimos y que solamente va a encender cuando la batería está baja. Pero eso nada más me dice ya, cámbialo. Como algunos carros que decían que recalentado, ya te decían nada más cuando estaba calentado. Este sí te puede dar la agujita y te dice en qué estatus está la batería. Y va a ir bajando la barrita de las baterías. Este sí es mucho más preciso. ¿Cómo se instala? ¿Dónde deberíamos colocar la pasarela Wi-Fi? La recomendación es que lo instalen justamente al lado del receptor visor. ¿Por qué al lado? Porque esa es la recomendación. Porque allí ya estamos garantizando que la señal del transmisor está llegando. Entonces tenemos que también garantizar en adelante que allí también esté llegando una señal fuerte. Es importante. Señales débiles de Wi-Fi generalmente generan problemas con este tipo de equipos. Debe llegar una señal fuerte. ¿Cómo sabemos si la señal es fuerte? Todo el mundo tiene un analizador de espectro de señales de Wi-Fi metidos en su bolsillo. Sacan el celular y se conecta y ven si la barrita está full o vacía. Allí con eso pueden conocer si la señal, qué tanto es el nivel de intensidad de la señal. Lo conectas a 110 o a 220, lo enciendes. Configuras la red Wi-Fi y después la recomendación es que te vayas al transmisor, le quites, le pongas la batería y hagas todo el proceso, pero ya no te interesa ver si los bombillitos cambiaron de nivel, te interesa ver desde ahora, desde el celular, si está cambiando el nivel en el celular. Con eso puedes garantizar que ya todo el proceso está funcionando correctamente. ¿Y si no haces eso?
estás a ciega, estás trabajando a ciega, no sabes si la instalación quedó bien o no. No queda automático, no. Sí, pero la idea es que verifiques que quedó bien. Entonces, para verificar, la recomendación es que vayas al transmisor, quites, pones las pilas y haces todo el proceso de prueba. ¿Qué pasa si ustedes cambian la red Wi-Fi de su casa donde ya estaba esto instalado? Este se va a desconectar y no va a saber conectarse nuevamente. Entonces, pulsan el botón por 20 segundos y pueden empezar el proceso de configuración del equipo, su celular, las veces que ustedes quieran. Las veces que se mudaron o las veces que ustedes cambiaron la clave del router o las veces que cambiaron el router. No pasa nada, lo pueden hacer. Cuando él se desconecta, O sea, imagínense que ustedes hoy se compraron un router. No, se compraron un router nuevo y cambiaron la contraseña. Necesitan cambiar la contraseña a todos los dispositivos y necesitan cambiar la contraseña también a él. Para que él olvide la contraseña, tienen que pulsar el botón por al menos 20 segundos. Él se reinicia, pierde todos los valores, vuelve a modo fábrica y vuelven otra vez a comenzar el proceso de configuración, que vamos a ver más detalle a continuación. ¿Qué errores debemos evitar? Bueno, que debemos evitar tratar de instalar la pasarela a una red de 5 GHz porque no se va a poder lograr, no funciona con 5 GHz. Tenemos que tratar de ubicar el receptor, la pasarela, en una ubicación donde reciba señal del transmisor, obligatoriamente, para que pueda funcionar adecuadamente. No intenten poner a funcionar la pasarela Wi-Fi si no están registrados en la plataforma y si Levelmatic no les ha asignado un usuario. No se creen ustedes por su cuenta un usuario porque no va a funcionar. Solamente funciona si y solo si Levelmatic le envía un correo a ustedes para que se creen su usuario. Esa es la única forma que funcione. Y bueno, eviten colocar el receptor pasarela muy alejado del transmisor para que funcione. Todos los equipos tienen el mismo tiempo de garantía. Sí. Aparte del precio te preguntan qué garantía tiene. Sí, por ahora generalmente manejamos para estos equipos domésticos 6 meses de garantía, que cubren cualquier falla de origen, excepto fallas eléctricas. Pero bueno, entendemos, hay algunas veces que hacemos excepciones porque ya sabemos. El amigo Nils te puede dar bastante información de algunas fallas, algunas garantías que hemos tenido que cubrir por fallas eléctricas propias de la zona donde hemos instalado equipo. Pero bueno, lo que también pretendemos es que la gente quede con una solución y no con un problema. Para no entrar en dilemas, muchas veces hemos cubierto problemas eléctricos de las casas. O sea, fallas por problemas eléctricos ocurridos no en la casa, a veces en la zona. Sí, bueno, Alejandro, cuando le compramos aquello, me dijo que le colocara el protector. Sí, preferiblemente. Lo que pasa es que la electricidad en Venezuela, ustedes aquí son bastante afortunados, pero entre más al interior del país se vayan y entre zonas más rurales se vayan, se van a dar cuenta que el voltaje es 70 voltios, 60 voltios, es 70 normalmente y a veces llega a 200 y cosas así. Entonces, es difícil hacer un equipo suficientemente robusto para soportar las condiciones eléctricas del país. O sea, ni los televisores ni los electrodomésticos se salvan. O sea, Y no se salvan ni por ser multivoltaje. lo que pasa es que a veces son picos transitorios muy grandes. Sí, yo lo que trasciende. sí. Yo lo que les recomiendo es que traten de, a pesar de que soporta 220, que traten de colocarlo siempre a 110 para que tengan esa holgura, que si el voltaje subió a 200, todavía esté dentro de su rango de operación. Pero bueno, hay veces que no tenemos de otra y tenemos que colocarlo a 220 y ese 220 a veces es 250. Me ha pasado en finca. O a 180. O 180. Cuando es 180 no hay tanto rollo, pero cuando es 250 sí, porque estamos en el borde superior de la fuente. Esa fuente viene hasta 250 voltios, 260. Ya más de ahí, ya cualquier fluctuación la daña el equipo. Yo compro la pasarela, ya yo tengo el equipo, que ya compro la pasarela, compro todo el equipo. Tengo que anunciarte en qué momento que tengo la pasarela. Cuando la quieras poner a funcionar o previo a ponerla a funcionar, tienes que comunicarte con nosotros a través de los... Y eso lo tendrás en el instructivo de Sí. cuando compras la pasarela. Es el paso número 1, que casi nadie hace. Cuando me llaman me dice, ya creé el código, esto no me funciona. Pero yo digo, no, amigo, no hizo el paso 1. ¿Cuál paso 1? Ah, es que no lo entendí. Bueno, también tenemos que nosotros seguramente una oportunidad de mejora de la redacción del paso 1. Para que... Hay que comunicarse con Levelmatic en el momento que uno compra. Correcto. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Fíjense, se comunican, se tienen que comunicar con nosotros y ¿quién nos tiene que hacer llegar? Esos 3 datos que están allí. El correo de la persona que va a administrar el dispositivo
el número telefónico de la persona que va a administrar el dispositivo, que es donde van a llegar los recordatorios de pago, y el nombre de la persona. Necesitamos esos 3 datos para generarle la invitación. Que eso no tiene nada que ver en dónde va a estar colocada la aplicación. Si yo te mando mi teléfono de pero tengo otro teléfono donde voy a tener la aplicación. No se preocupe, usted puede instalar esa aplicación en muchos teléfonos, pero necesitamos el contacto de un responsable, Administrador. del administrador, Lo correcto. importante es que haya alguien a quien cobrar. Claro. Pero sí, básicamente, ¿y con quién podemos entendernos para dar soporte técnico, cualquier otra, o actualizaciones o modificaciones que se presenten? Entonces, importante, necesitamos esos 3 datos. Una vez que nos lleguen esos 3 datos, en el menor tiempo posible le llegará un correo a ese correo de la administración con un link. Usted sigue en ese link y van a crear una contraseña, porque el usuario va a ser el correo. Con ese usuario van a crear una contraseña. Después que creen la contraseña, van y se descargan la aplicación Blink e inician sesión. Le va a preguntar usuario y contraseña. El usuario es su correo y la contraseña es la que acaban de crear. Y van a ver el despliegue de las pantallas de Blink. El siguiente paso es configurar el equipo para conectarlo a internet. Pero ya hicieron el paso más importante. Le hago énfasis y vuelvo a repetir lo del tema del enlace de configuración, porque es el paso más sencillo y más importante, pero el que generalmente las personas se saltan. Ustedes pueden descargarse por su cuenta Blink y crear un usuario y una contraseña, pero si lo hacen así, no eres miembro de Levelmatic. Por tanto, no te vas a poder configurar con ese usuario y contraseña, no te vas a poder conectar a ningún dispositivo Levelmatic. Para que te puedas conectar, tienes que haber recibido la invitación. Y es por eso importante el paso previo. Ese correo y ese usuario y ese teléfono, ¿de quién es? Bueno, hay veces que hay técnicos que dicen, mira, yo voy a ser el responsable. Yo abrí ese correo y a mí es que me vas a cobrar, porque no quiero que mi cliente sea el que tenga que estar haciendo esos pagos. Yo me encargo y me entiendo con él me pagará anual, mensual, lo que sea, y es el técnico quien se encarga de pagarnos nosotros. Eso también es válido, se puede manejar así. Hay otros técnicos que dicen, no, mira, el cliente yo instalé todo, le cobré mi instalación, ese pago trimestral, manéjalo directamente con el cliente. Entonces me pasan todos los datos de su cliente. De esa manera, así funciona. Cualquiera de las 2 formas es válido. ¿Okay? Igual el monto siempre, por ahora, es fijo para todo. Ahora, si yo tengo mi cliente, yo administro a mi cliente, pero en un año decido que ese ya no es mi cliente. Mi cliente te tiene que volver a llamar, o sea, mandar nuevos datos para... Esa pregunta está súper interesante. Nosotros tenemos como administradores la posibilidad de arrastrar un equipo de un usuario a otro, sin que sea cero traumático para ninguna de las partes. Simplemente me tienes que decir, mira, este es el correo y los datos de la persona que va a ser el nuevo administrador de ese dispositivo. Le va a llegar una invitación, se va a crear todo y después tú me dices, listo, ya se lo creó, traspásale mi dispositivo a él. Yo agarro, lo traspaso y en ese momento, sin hacer absolutamente nada, va a poder ver el dispositivo y a ti se te va a borrar. Eso es totalmente posible. Traspasar dispositivos, pero solamente lo podemos hacer nosotros, previa autorización de ustedes como técnicos o como usuarios. Después que usted instale esa aplicación, vamos al caso anterior, donde ustedes ya configuraron un equipo, ya tienen su usuario y su contraseña, ustedes pueden instalar esa aplicación en tantos celulares que ustedes quieran y con el mismo usuario y contraseña ver exactamente lo mismo. Por ejemplo, en juntas de condominio. Recomendación, si usted es técnico y usted se quiere hacer responsable del Wi-Fi, de la pasarela Wi-Fi de sus clientes, por favor cree un correo para cada cliente. ¿Por qué? Porque si usted hace todo eso con un solo correo, el cliente A va a poder ver el tanque del cliente B y entre todos se van a poder ver porque en una sola cuenta van a estar todos los tanques. Porque el usuario es el correo. Eso es correcto. ¿Sí me explico? Sí. Sí, sí. Un ejemplo de instalación, fíjense, transmisor, receptor y pasarela Wi-Fi. Funciona un tanque, estoy monitoreando un tanque. Monitoreando un tanque con una pasarela. Ejemplo de cómo monitorear 2 tanques con una pasarela. 2 transmisores, 2 receptores visores y una pasarela. Y funciona, puedo monitorear 2 tanques. Esa sería la arquitectura típica para monitorear 2 tanques con una sola pasarela.
Fíjense, tengo una instalación donde tengo los dos tanques por aquí con sus dos transmisores. Ellos transmiten la señal hacia los dos receptores, pero también la está siendo interceptada por la pasarela para que sea enviada a internet. Así funciona. ¿Sí? Levelmatic cableado. Levelmatic inalámbrico. Y la pasarela que funciona con el Levelmatic inalámbrico ya nos ayudan a resolver 3 posibles casos de necesidades que tengan cliente. Cuando el cliente tiene el tanque, quiere visualizar el nivel del tanque cerca del tanque, cableado. Cuando quiera alguna distancia, el inalámbrico. Y si lo quiere hacer de manera remoto, el inalámbrico más una pasarela Wi-Fi. Y si tiene 2 tanques, hasta 2 tanques puede monitorear con la pasarela Wi-Fi. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos encontramos con una necesidad o un cliente más exigente o una situación más exigente? Casos típicos o preguntas típicas. Tengo un tanque y dependemos de cisternas y queremos auditar la cantidad de agua que nos está entregando el cisterna porque nos cobran 10.000 litros, pero no tenemos forma de validarlo. ¿Les ha pasado o les suena ese caso? Bueno, ¿qué? Esta semana justamente me hicieron ese comentario. Ok. ¿Levelmatic tiene algún equipo que le ayude a ese cliente a solventar esa situación? Sí. No solamente tenemos uno, tenemos varios, pero hoy en esta charla vamos a hablar sobre uno de ellos, que es el Levelmatic Display. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque en este caso no son bombillitos que se utilizan para mostrar el nivel, se utiliza un display. Lo podemos ir pasando por aquí. Es este mismo equipo. Es un equipo que tiene una pantalla alfanumérica de 2 líneas, 16 caracteres por línea, 4 botones para que el usuario pueda, o el usuario y el técnico pueda interactuar con el equipo. Y tiene una serie de borneras y de conectores por debajo para hacer varias funciones. ¿Qué incluye? Cuando compramos un Levelmatic Display nos llega una caja. En esa caja está el Levelmatic Display, la fuente de poder de 12 voltios, el sensor con el que lo compremos, porque este Levelmatic Display funciona con 2 tipos de sensores, ultrasónico o sensor hidrostático. En breve comentaremos más detalles sobre cada sensor. ¿Qué otra cosa incluye? Un sobre con los accesorios de instalación, tornillos, IRAM Plus y algunas amarras plásticas. Y el manual, que este manual sí es más extenso, es un manual de varias páginas, mientras que el manual de todos los otros equipos que hemos hablado hasta ahora es un manual más corto. Aplicaciones, bueno, el mismo caso. Condominios de que quieran tener un control más exhaustivo, exacto de su inventario de agua. Porque quieren conocer, auditar las cisternas, conocer la tasa de consumo con más detalle, porque quieren tener un mayor control. Y este dispositivo display también viene con comunicación inalámbrica Wi-Fi incluida. ¿Ok? Ya ustedes deciden si la usan o no, pero ya viene dentro de ese equipo la conexión, un módulo Wi-Fi como si tuviese una pasarela integrada. Es opcional. ¿Se puede concatenar con el transmisor? No. Es para el mismo. Es para el mismo. Ok. Solamente funciona para un tanque. Se puede conectar un solo sensor a la vez. O el sensor hidrostático o el sensor ultrasónico. Sirve para un tanque y obligatoriamente tiene que ir cableado el sensor al equipo. Por ahora no tenemos una versión inalámbrica de esto. O sea, dependiendo del sensor. Ahorita hablamos un poco más de eso. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Hoteles, condominios, supermercados, centros comerciales, por ejemplo, son los casos más típicos. Algunas casas de personas que les encanta el tema tecnológico, IoT, o que quieren conocer con más precisión. Y las personas que obligatoriamente lo quieren ver remotamente desde su celular. Este es el equipo ideal. Dentro de las aplicaciones que también tienes cuando tú quieres una señal de control, porque este equipo sí tiene 2 relés, 2 salidas a relé. Una de esas salidas a relé se activa como una señal de alarma que tú programas por alto o bajo nivel. Por ejemplo, pudieron haberlo usado en ese condominio como una señal de bajo nivel. Si tú querías, puedes apagar el hidroneumático con esa señal de control. O puedes encender una sirena. Cualquiera de las 2 cosas es válida. Y el segundo relé es para hacer accionamientos por horario y semana, como un semanario Exceline. Pero eso a esa función solamente y única y exclusivamente tenemos acceso si conectamos el equipo a Wi-Fi, porque se hace desde la aplicación. Si no conectamos el equipo por Wi-Fi, ese segundo relé no lo podemos usar.
El primer relé sí lo podemos usar porque desde la pantalla del teclado podemos ingresar y configurar la alarma, encender o apagar la alarma por bajo nivel, por alto nivel o por ambas. Y el segundo relé, vuelvo y les repito, solamente funciona exclusivamente si el equipo está conectado a Wi-Fi. Y tiene algunos asterisco, algunas condiciones de uso. La primera condición... ¿Puedo alimentar la información de los datos con cable, UTP? No, es Wi-Fi, solamente es Wi-Fi. Este no tiene conexión Ethernet. O sea, tiene que ser conectarse a un router. Conectarse a un router. Un router. Ajá, tienes así, O sea, obligatoriamente. igual que la pasarela. Igual que la pasarela. El mismo módulo. Exacto. No es el mismo módulo, es el mismo chip. Funciona, se conecta. Eso. Claro, porque yo tiré un cable de donde tenía el punto de internet, cable UTP, hasta donde está el tablero de las bombas. Ahí pones un router y hay que dar la señal Un router, Wi-Fi. Y ahí entonces ahí Va a tener la señal. Eso, listo. Eso lo puedes hacer. Tenemos un relé de control de nivel. Y tenemos un relé para el encendido de algún dispositivo por horario. El dispositivo que ustedes consideren que sea el más conveniente en su aplicación. Válvula, señal de encendido del hidroneumático o del presión constante o de una alarma. ¿Ok? Por horario. Aquí se conectan estos tres, esos relés se conectan aquí. Ven que las primeras borneras de la izquierda son las salidas de relé. Hay un común y los relés son una salida a contacto normalmente abierta que comparten el común. Es decir, no puedo utilizar algo para conmutar 24 voltios DC y otra cosa para conmutar... Un relé con, No, son los relés que comparten el común. ok. Por eso hay 3 pines allí. Entonces tienen que estar muy pendientes porque no es que pueden controlar el encendido de algo a 24 voltios y la alarma de nivel a 110, porque no pueden porque comparten el mismo común. Se los dejo allí. Eso seguramente lo pueden hacer si ponen un relé intermedio, un relé auxiliar, que es lo que Esos relés son contactos secos. son contactos secos y soportan 2 amperios. No deberías encender bombas ni motores directamente con él. Eso es para que tú le des a la bobina de un contactor Señal. o de un relé. Los otros 6 conectores que los ven allí son 2 terminales para conectar el sensor hidrostático, si es tu caso, que lo compraste con sensor hidrostático, o los otros 4 conectores para conectar el sensor ultrasónico. Solamente se puede conectar uno a la vez, porque esto sirve para un solo tanque. Ustedes deciden. Y cuando compren el kit, depende del kit que compraron, incluye uno u otro. Miren lo mismo. Miren igual contenido. Sensor ultrasónico. Cables 4 pines. Sensor hidrostático, 2 hilos. Si lo ven, coinciden con esto que está acá. Para este 2 y para este 4. No, pero tienes que comprar 2 equipos. Tienes que comprar 2 de Levelmatic Display. Porque solamente puedes conectar un sensor a cada dispositivo. Características del Levelmatic Display. La lectura del nivel del tanque que hace el Levelmatic Display es cada 6 segundos. O sea, cada 6 segundos está midiendo y se va a actualizar cada 6 segundos independientemente del sensor que utilice. Entonces, vamos con el funcionamiento. Él mide el nivel del sensor cada 6 segundos, indiferentemente si es un sensor ultrasónico o un sensor hidrostático. Le va a preguntar el Levelmatic Display y va a actualizar en la pantalla al más o menos cada 6 segundos el nivel del tanque. Entonces tenemos una lectura bastante rápida. Comparada con los 5 minutos que teníamos antes o con los 16 segundos del cableado, aquí tenemos una lectura muchísimo más rápida. Tenemos los 2 relés que les configuré, que les comenté, 2 relés, una salida para alarma y otra salida para control de horario o semana. ¿Con qué tipo de tanques él puede hacer el cálculo volumétrico? Él funciona para tanques de tipo cilíndrico verticales, tipo cúbicos o paralelepípedos y tanques esféricos. Es decir, en algún punto en la configuración que vamos a ver a continuación, él me va a preguntar con qué tipo de tanque yo voy a trabajar. Y eso es importante. Y también tiene el módulo Wi-Fi por si opcionalmente usted desea conectarlo a internet para monitorearlo remotamente. Es opcional, solamente si lo desea o si necesita algunas aplicaciones. ¿Cómo funciona cada uno de estos sensores? Ok, vamos a hablar de los sensores. ¿Cómo funcionan los sensores y qué hace cada uno de ellos? Ok, el sensor ultrasónico funciona muy parecido a cómo funciona un metro láser. ¿Han usado un metro láser? ¿Cómo funciona?
Ustedes apuntan, él envía un láser, rebota con la superficie que ustedes van a medir y de regreso él mide la medición. ¿Qué pasa si hay un obstáculo entre la superficie que ustedes quieren medir y el láser? ¿Mide bien o mide mal? Mide mal. Lo mismo sucede con el sensor ultrasónico. Él, en lugar de usar un láser, envía una señal ultrasonido que no es audible para nosotros, de repente para algunos animales sí, y esa señal viaja y rebota. Ustedes han escuchado cómo funcionan los radares de los aviones. Esto es muy parecido a un radar, pero con una frecuencia diferente. Lo que pasa es que los radares funcionan con una frecuencia muy alta. Esto funciona con una frecuencia intermedia que igual no es audible para los humanos, pero funciona así. La señal sale, rebota en la superficie y cuando regresa él mide. Él tarda cuánto tiempo tarda en viajar la señal ida y vuelta, y como la velocidad de la señal de audio es constante en el aire, él ya sabe cuánta distancia hay. Entonces, ¿dónde se tiene que colocar ese sensor? Si me lo alcanzas, por favor. Ok. Este sensor se debe colocar en la parte superior del tanque, muy cercano a la boca del tanque, y él emite una señal para que rebote ¿dónde? En la superficie del agua. Tenemos que tener algunas consideraciones. Uno, este señor tiene una zona ciega de 25 centímetros. Es decir, si tú le acercas algo menos de 25 centímetros de aquí, él no lo sabe medir. Por tanto, tenemos que ver dónde llega el nivel del agua cuando está full el tanque y tenemos que colocarlo mínimo 25 centímetros por encima. Puede ser 26, puede ser 27, puede ser 28, puede ser 30. No más de 35 porque si no vamos a perder también resolución. ¿Ok? Pero preferiblemente puede ser incluso un poco más, pero lo que no debería ser es menos de 25. ¿Ok? Porque vamos a perder resolución. Lo otro, igual que un metro láser, si hay obstáculo deja de medir. Entonces, ¿qué no debería ir entre la superficie del agua y el sensor? ¿Qué no debería ir? El flotante, la columna o el chorro de agua tampoco debería ir ahí. Porque me ha pasado casos que, mira, cuando se está llenando el tanque no mide bien. Ya sabemos lo que pasó. Cuando se está llenando el tanque, sale la cortina de agua, interrumpe y esto marca cualquier cosa. Puede dar cualquier medición. Entonces, eso es una de las limitaciones. ¿Cuál es la ventaja de este con respecto al hidrostático? Este es más económico. Entonces, el kit Levelmatic Display que viene con el sensor ultrasónico es más económico que el kit Levelmatic Display que viene con el sensor hidrostático. Pero el precio es que vas a tener que pagar, que tienes que tener más condiciones o más cuidado a la hora de instalar el sensor. ¿Cuál es el rango que puede medir esto? Puede medir tanques de hasta 4.5 metros de profundidad. O sea, desde donde yo lo coloco hasta el piso, que es cuando el tanque está totalmente vacío, no debería haber más de 4,5 metros. Y hay otra cosa. Fíjense la forma de esta campana donde se va abriendo. Entonces, entre más profundo va, más se va a abrir. Entonces, tenemos que ubicarlo en una zona donde esa campana, ese haz, a medida que se va expandiendo, no toque las paredes. Entonces, nos tocará ubicar en el lugar correcto. ¿Dónde yo recomiendo colocar esto? Bueno, dentro de las 4 paredes de la boca del tanque, hay una boca que no va pegada a ninguna pared. Y ahí es el sitio adecuado, siempre y cuando, bueno, cumpla el resto de las condiciones, que no esté atravesado el flotante, las tuberías. Si no hay forma de colocar un sensor ultrasónico porque no cumplimos con esas condiciones, ¿qué tenemos que hacer? Usar el hidrostático. Si no podemos usar el ultrasónico, tenemos que usar el hidrostático. Trabaja como por presión. Con respecto al primero, ese sí aguanta humedad. Sí, todo. Ese sí se puede mojar. ¿Qué pasa? Esto es importante, esa pregunta. Déjame decir aquí. Puede estar en un sitio con condiciones de humedad. Puedes abrirlo, sí. Mira, ese sensor, la parte negra del sensor, y dentro de esa caja hay un empalme entre el cable negro del sensor y este cable blanco que sale. Si se inunda el tanque, lo que podría fallar es el empalme. Pero el sensor no se va a dañar porque él está totalmente hermético y es sellado y puede soportar inundaciones. ¿Qué pasa si se inunda? Bueno, va a dejar de medir, pero No es como lo del Levelmatic como tal. Ese sí tiene que estar en sitio. Ojo, igual este Levelmatic Display, si tienes que cuidarlo, tienes que tomar las mismas consideraciones de todos los otros equipos. No puede estar expuesto al sol, a la lluvia, a nada de eso. Fíjense que aquí hay un empalme. ¿Qué pasa si ustedes colocan esto y se inunda? Es muy probable que lo que se dañe es este empalme. Y eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Ya ha pasado. ¿Por qué? Bueno, porque se dañó el flotante del... Pero está condicionado a que se humedezca.
Sí, no, esto se puede humedecer, o sea, esto no se debería humedecer porque para eso está encima, lo estamos poniendo 25 centímetros por encima del nivel del tanque. Claro, pero si tienes humedad. Claro, el soporte de condensación, este empalme soporta, es más robusto ante la condensación y todo. Y si se unen todos no va a haber corto ni nada, simplemente va a dejar de medir. Entonces, en estas condiciones, cuando no podemos colocar un sensor ultrasónico, no nos queda de otra que colocar el sensor hidrostático. Condiciones para instalar el sensor hidrostático. Deja caer hasta el fondo del tanque y lo subes un poquito más para que no toque el sedimento que pueda haber. Entonces, si lo subes 3 centímetros, vas a tener un error de la medición de 3 centímetros. Si lo subes 5 centímetros, vas a tener un error de la medición de 5 centímetros. Pero yo no recomiendo que se deje hasta el fondo por el sedimento porque se pueden obstruir estos agujeritos que están aquí. Y es muy normal que se cree sedimento en el fondo de los tanques. Eso es imposible de evitar. ¿Okay? Al menos que sea un tanque. Entonces, esto es muy sencillo de instalar. Hasta el fondo y empalmas aquí o conectas si te llega. Empalmas directamente en el Levelmatic Display, en los dos pines donde toca. Sumamente importante. Ve que hay dos cables y parece que hay un tercer cable aquí. Esto no es un cable, es un capilar, un pitillo, que viaja durante todo esto. Por tanto, yo no debería hacer dobleces abruptos de este cable porque aplasto el capilar. No debería cortarlo tampoco. No debería obstruirlo. Aquí tienes un filtro, parece un filtro de cigarrillo que termina el capilar para que no se le meta polvo. ¿Ok? No debería obstruir este capilar. ¿Por qué? Por el principio de funcionamiento de este sensor hidrostático funciona con la presión hidrostática que ejerce el agua sobre él. ¿Cuál es ese principio? Bueno, si ustedes se meten en el agua a nadar, entre más profundo, más le va a doler el oído, porque el agua intenta con más presión ingresar al cuerpo. Lo mismo le está pasando a este sensor. Pero él, para saber cómo la presión hidrostática cambia dependiendo de la región geográfica donde estemos, o sea, si más altitud o menor altitud, él necesita compensar la presión atmosférica y eso lo hace a través de este capilar. Por eso es que este capilar tiene que quedar en la superficie, libre de agua, libre de polvo, para saber cuánto es la presión fuera del agua. Eso es correcto. Es como una tubería de ventilación. No, entonces, importante, no lo obstruyen. Hagan un empalme de estos cables dentro de una caja como esa o similar, pero no obstruyan este capilar. No le pongan tape. Y por favor, que tampoco se inunde esto donde vayan a hacer este empalme, porque si no se le mete el agua por ahí. Pero tolera humedad. Sí, tolera humedad, pero no inundación. Okay. ¿Cómo podemos empalmar este cable? Qué largo tiene. Nosotros generalmente vendemos el sensor que viene en el kit, es para tanques de hasta 5 metros de profundidad y este cable viene con 5.4 metros más o menos. Nos da 30 o 40 centímetros que tenemos fuera del tanque para hacer el empalme. ¿Con qué podemos hacer este empalme? Bueno, aquí yo recomiendo, lo ideal es cable de instrumentación apantallado. Es costoso, es difícil de encontrar, pero ese es el que debería ser. Este es un sensor de tipo de uso industrial. Este sensor viene hecho para ser usado en la industria, un cuerpo de acero inoxidable. Entonces, el cable, a pesar de que la señal que viaja por aquí es muy robusta, también tenemos que cuidarla de interferencias electromagnéticas. Si son distancias cortas, mira, yo lo que necesito son 5, 3 metros, 4 metros, lo puedes hacer con cable UTP. Importante, si en este sensor o en este sensor ustedes se equivocan con la polaridad, pueden dañar el sensor inmediatamente. Ipso facto. Para distancia de más de 5 metros tiene que ser otro tipo de... Sí, te recomiendo cable de instrumentación. No, bueno, pero... ojo, lo otro. Nunca pasen este cable o este cable del sensor al lado de un cable de alimentación. Nunca lo hagan. Nunca te va a funcionar. O sea, es muy probable que el equipo no te funcione bien, porque va a empezar a oscilar la medición. Siendo un sensor que no tiene contacto con el agua, puedo trabajar con cualquier tipo de fluido. Sí, es posible. Tienes que tomar en cuenta que él soporta mojarse, pero de repente hay otros tipos de fluidos que generan vapores, que pueden ser corrosivos. Ahí sí tienes que tomar eso en cuenta. ¿Cómo funciona ese sensor? Ok, funciona él mide la presión hidrostática que ejerce el agua sobre él. Y lo que hace es convertir esa presión hidrostática en una distancia de qué tanto está sumergido en centímetros. Él le pasa esa información al display y el display, con toda la otra información que ya vamos a ver, es capaz de calcular los litros. ¿Sí? Él mide la presión hidrostática, por tanto él sabe cuántos centímetros está sumergido. ¿Está sumergido? Dentro del agua.
Este se pone fuera del tanque, este se sumerge hasta el fondo. Entonces, ya sabiendo cómo lo hace la medición del nivel con cualquiera de los dos sensores, ahora cómo calcula los litros. Cuando ustedes encienden el equipo, la primera vez él les pide que configure, porque si no se queda en parpadeando en equipo no configurado, equipo no configurado. Y tiene que hacer, él te guía por una serie de pasos. Uno, él te pregunta, ¿qué tipo de tanque vas a usar? ¿Cuál es la forma del tanque? Bueno, generalmente los tanques son rectangulares o cúbicos, entonces lo ponen en modo cúbico. Después te va a preguntar, ok, yo quiero saber el ancho y el largo. Tienes que decir el ancho y el largo de ese tanque. Si ustedes no conocen esas dimensiones, pueden poner un estimado, pero entre más grande sea el error de esas dimensiones que ingresaron, más grande va a ser el error de la medición de litros. Es decir, si usted no lo conoce y le pone un número al azar, si él dice 10.000 litros, puede ser que no sea 10.000 litros, puede ser que sean 5.000. Porque la precisión de la medición de los litros depende de qué tan preciso haya sido usted a la hora de ingresarle los datos. Bien. Ese es todo. Te pide el radio y ya. Eso, correcto, ya. Y si es cilíndrico, te pide la altura. No, el radio, él trabaja con radio, pero bueno, el radio es la mitad del diámetro. Sí, sí, bueno. Ajá, pero te pide el Son radio. dos cosas muy diferentes. No, pero en este caso él trabaja con radio, igual que cuando es el cilíndrico. Él te pide el radio y la altura. ¿Qué altura te pide él? La altura máxima que va a alcanzar el nivel del agua. No la altura del tanque. Como le dije desde el principio, el tanque puede tener 10 metros de altura, pero si se llega hasta 9, el valor que nos interesa es 9 metros. O 900 centímetros, porque todo esto También se... te pide el ultrasónico, te pide la distancia Sí. entre el agua y el sensor. Eso, ahí es donde vamos. Para que, como son dos distintos métodos de medición, el sensor ultrasónico necesita que tú le digas hasta dónde va a llegar el agua. Mira, de ahí hay 1 metro. Y que tú le digas cuánto hay de aquí a aquí, para que él pueda compensar. Entonces tienes que, cuando le dices al sistema, al Levelmatic Display, que vas a trabajar con sensor ultrasónico, él te va a pedir todo el tipo del tanque, todas las dimensiones del tanque, el tipo de sensor, y te va a decir, dame la altura máxima de la columna de agua y dime a qué distancia de la columna de agua máxima estás poniendo el sensor. Y usted dirá, ¿cómo hace eso? Bueno, ahorita les explico cómo vamos a saber eso. Y si instalan un sensor hidrostático, él te va a pedir otro tipo de calibración. Necesita 2 pasos para el sensor hidrostático. Él dice, el equipo te pregunta como si, o sea, lo va a hacer como si fuera una persona. Quiero saber cuánto mide el sensor cuando está fuera del tanque. Entonces sacas el sensor totalmente fuera del tanque y le dices, aquí estás a 0 metros de profundidad. Y después tienes que sumergir el sensor hidrostático a 1 metro exacto. Si te equivocas, vas a tener ese error, se va a arrastrar de ahí en adelante. Entre más preciso seas en ese paso, más preciso va a ser de allí en adelante la medición. Lo sumerges 1 metro, esperas unos 15 segundos que se estabilice la medición y le dice, está sumergido a 1 metro. Ya con esos 2 valores, él puede hacer la linealización de la medición del sensor y puede ser bastante preciso. Entonces, depende del tipo de sensor, te va a pedir unos pasos distintos. ¿Ok? Entonces, tenemos sensor ultrasónico para medir el nivel del agua sin tocar el agua. Sensor hidrostático que se sumerge en el tanque hasta el fondo y con la presión hidrostática puede medir la columna de agua. Puede calcular el volumen con las medidas ingresadas del tanque. Puede hacer el accionamiento del relé del nivel según si se lo configura o no. Y tiene una salida con horario que solamente se puede utilizar si conectamos el equipo a Wi-Fi a través de la aplicación. Cuando yo configuro desde la aplicación que se va a encender a las 9 y se va a apagar a las 10, eso solamente funciona así, solo así, el Wi-Fi no se cayó, porque el dispositivo no tiene reloj, él sabe la hora de internet. Entonces es importante que esa señal, si usted va a usar eso, sea súper estable, súper confiable, porque él va a tomar la hora de internet. Si había internet a las 8 y prendió y se cayó el internet, él no se va a apagar porque él no sabe que son las 9. Ok. ¿Ok? Importante eso también. Es como los dispositivos que controlan las luces, que tú lo pones por horario. Ellos no saben la hora, ellos consultan la hora de internet y prende y apaga las luces si en ese momento había conexión a internet estable. Lo mismo sucede con el Wi-Fi. Y si son relojes que trabajan con electricidad, se va la electricidad, el reloj deja de funcionar. Pero tiene una pilita. No, Sí. la mayoría. Tiene que tener una pilita. Pero bueno, en este caso, 150 horas. Tiene que tener pila. sí, en este caso, este no tiene baterías y solamente sabe la hora de internet. Entonces, eso es importante a la hora de ustedes configurar eso. Tienen que tener una señal de internet bastante estable para hacer eso. Si no estoy dispuesto a gastarle un platero metiéndole un UPS
controles y toda esa broma, vamos a inventarle el tema. O bueno, hagan el encendido por horario con un Excel-Line. Listo. Listo. O sea, también pueden poner el Excel-Line en paralelo con esta señal de alarma y ya también funciona. Y yo conozco gente que lo ha hecho así. Poner el control horario porque no es local, esa hora es local, con pila, no depende de internet. Y bueno, va a funcionar sí o sí. Y lo juntan, lo ponen en combinación con la señal de bajo nivel o alto nivel que sí lo hace él de manera local. Instalación típica de cómo debería instalarse esto. Fíjense aquí. Esto es una instalación donde en ese cajetín iban dos tuberías, una a la derecha con el 110 y otra a la izquierda que iba al tanque. Por ahí pasamos los cables del sensor. Antes que me pregunten, mira, me pusieron control y electricidad por el mismo tubo. No, llegan al cajetín, pero uno iba a la derecha y otro iba a la izquierda, uno iba al tanque. Por ahí se pasaron los señales del sensor. ¿Qué tipo de sensor está conectado allí? Ultrasónico. Ultrasónico. ¿Cómo lo sabemos? Por Cuatro cables. Porque tienen los 4 cables, correcto. Ahí estaba instalado un sensor ultrasónico, está la fuente de poder, los 12 voltios, y ahí estaba pidiéndome unos datos en la configuración. ¿Qué errores tenemos que evitar? Bueno, si vamos a usar sensores ultrasónicos, todo lo que les dije, no puede haber obstáculos, ni en el momento de la instalación, ni eventualmente, porque si no va a funcionar mal. Entonces, en los sensores ultrasónicos es muy importante tomar muchas precauciones. Tomar en cuenta el rango de apertura de la señal ultrasónica, los obstáculos, la distancia entre el sensor y la superficie máxima del agua. Si es un sensor hidrostático, una de las causas comunes de falla es que lo dejemos hasta el fondo y el sedimento tape los agujeritos y deja de medir. Pero bueno, eso se resuelve fácil. Lo sacan, lo limpian. Importante, esto se quita. Pero no lo hagan porque atrás hay una membrana que si ustedes la tocan, pierden la calibración del sensor porque la deforma. Entonces, si van a limpiar, limpien todo por aquí. Al menos que estén muy, muy, muy seguros, no quiten esta tapa. Porque pueden acceder a la membrana y con solamente tocarla la pueden deformar. Una membrana muy, muy sensible. ¿Cómo? Es mejor no decir. ¿Qué? Límpialo por fuera. Sí, sí. No, pero hay unos que se van a dar cuenta que es desenroscable y lo van a enroscar. Yo prefiero decirlo que no lo... Sí. Bueno, Error. tienes que ponerlo en el manual. Sí, ¿Cómo sí. desenroscar? No, y ahí lo dice también. Otra cosa, mira que no funciona bien, no está midiendo bien los litros. ¿Ingresaste bien los valores del tanque? Revisen eso. ¿Calibraste bien el sensor? ¿O hiciste eso bien? Bueno, porque si no hiciste eso bien, seguramente la consecuencia es que no mida adecuadamente el nivel del tanque. Puede ser que te diga, mira, está al 70%, me dice que está al 70%, eso sí coincide, pero no coinciden los litros. Porque entonces, una forma es como él calcula el porcentaje de llenado y otra cosa es como él calcula el volumen. El volumen depende de muchos valores que ingresaste. O sea, si yo ignoro esa parte donde me pide que lo coloque en milímetros y lo coloco en centímetros, me debe marcar Sí. normal. Correcto, correcto. Voy a cambiar los parámetros entonces Sí, ya sí. porque me marca millones de litros. Sí, entonces divide eso entre 10. No lo ingreses en milímetros, ingrésalo en centímetros, porque puede ser que el error sea de la nomenclatura de la... No, es que decía colocar en milímetros. Sí, por eso, de repente el error estaba en la nomenclatura y el error es que ahí debió de haber dicho centímetros.